Bien, hace como unas 6 semanas que el presidente de Estados Unidos nos dice 5 palabras que a mí me parece importante recordar. Nos dice Donald Trump, literalmente, rendición incondicional, nada menos. Afirmó que bombardearía, ¿no? Donald Trump afirmó que bombardearía Irán pues hasta devolverlo a la edad de piedra. Afirmó que lo borraría, que borraría una civilización entera, los persas. Bien. Aseguró que el ejército más poderoso de la historia pues aplastaría a Irán, de tal manera que no quedaría nada por negociar, y eso fue hace 6 semanas. Esta era la posición oficial del presidente del pueblo norteamericano. Bueno, ¿estamos ante una derrota silenciosa, sí o no? Nos estamos preguntando, ¿no? Lo que realmente pasó en las negociaciones de Islamabad. Piénsalo bien. Estados Unidos pasó pues unos 20 años sin lograr sus objetivos en Afganistán, 8 años en Vietnam, 3 en Corea del Norte. En Irán le tomó unos 40 días. El 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron una operación, ¿no? La Epic Fury, la mayor campaña aérea desde la guerra de Irak. En el primer día eliminaron al líder supremo. En el primer día, primer día eliminan al líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, el hombre más protegido del país, muerto en las primeras horas. Y por un instante, quizá durante unas 12 horas, los de Washington creyeron que todo había terminado. Estaban catastróficamente equivocados. Me voy a explicar. En cuestión de días, mientras las bombas norteamericanas seguían cayendo, Irán cerró el estrecho de Hormuz. Y en apenas 8 días, mientras la guerra continuaba en marcha, la Asamblea de Expertos nombró un nuevo líder supremo, el Mohammed Khamenei, hijo del anterior. En tan solo 8 días. Es decir, pasamos de una operación puntual para derrocar un régimen a una guerra. De hecho, una guerra santa. Pero tú detente un segundo y piensa largo y tendido en ello. Dice, el ejército más poderoso del mundo eliminó al hombre más protegido de Irán. Y en menos de una semana y media, el sistema lo reemplazó y siguió luchando. Los iraníes han seguido luchando, a pesar de perder al líder supremo. No hubo vacío de poder, no hubo colapso. El régimen absorbió el golpe más devastador inimaginable y ni siquiera se detuvo. Y el cierre del estrecho, esa única decisión estratégica, causó más daño a Estados Unidos que a todos los misiles iraníes combinados. La guerra asimétrica está venciendo. Porque cuando se cierra el estrecho de Hormuz, el 20% del petróleo mundial deja de circular. Bueno, hablamos de unos 600 barcos que quedan detenidos. El petróleo llegó a superar los 90, hoy está 94, oscila entre 90 a 100 dólares el barril. En fin, cada gasolinera norteamericana, cada fábrica en Europa, cada empresa de transporte en el mundo empieza a sentir el impacto. Y entonces Irán comenzó a responder, no solo contra Israel, sino contra todos. Conflicto regional. Kuwait sufrió 28 ataques, atentos. Kuwait sufrió 28 ataques, con drones en tan solo un día. En tan solo un día. 28 ataques. Emiratos Árabes, 35. La refinería de Ras Tanura en Arabia Saudita fue alcanzada. La refinería de Bakko en Bahrein también. Quedó tan dañada que declararon fuerza mayor. Incluso Omán, un país neutral, fue atacado. La respuesta norteamericana fue la única que se conoce. Más bombas. Bombardearon la isla de Harg, el mayor centro petrolero de Irán. Bombardearon infraestructuras militares, centros de mando. Más de 3.000 iraníes fallecen. Y nada de eso funcionó. Irán siguió luchando a pesar de todo. Y el 7 de abril, cuando Trump lanzó su amenaza final, cuando dijo que toda una civilización moriría esa misma noche, cuando impuso un ultimátum medido en horas y no en días, ¿qué es lo que ocurre? Irán dice no. Y Trump retrocede.
2 horas antes de su plazo, el hombre más poderoso del mundo puso en marcha una cuenta regresiva y lo acreditó a Trump, y luego detuvo la misma. Eso es fuerza, la posición de Irán. Es decir, tu enemigo te amenaza con borrarte del plano y a 2 horas de cumplir el objetivo, de cumplir la amenaza, detienen la cuenta atrás. Esa es la definición exacta de un farol descubierto, el norteamericano. Y ahora, 3 días después, su vicepresidente está en un avión rumbo a Islamabad. Hoy sabemos que las negociaciones saltan por los aires. Quiero que mantengas esa imagen en tu mente mientras te muestro las 5 pruebas. La primera prueba, la prueba número 1. Irán escribió las reglas de esta negociación. Importante. Aquí quien escribe el menú dicta lo que vamos a comer. Y esta es probablemente la más devastadora de todas, porque una vez que la ves, no puedes dejar de verla. En cualquier negociación existe un concepto llamado framing, el timing, ¿correcto? La parte que establece el marco controla el resultado. Repito, la parte que establece el marco controla el resultado, es decir, Irán. Esto no es una opinión, es el resultado de décadas de investigación en teorías de negociación. Lo sabemos. Quien escribe el menú decide lo que se va a comer. Irán presentó un plan de 10 puntos a Estados Unidos a través de Pakistán. 10 puntos redactados por Irán bajo sus propias condiciones, reflejando sus propios intereses. Cito textualmente, ¿no? En una base viable para negociar. Quiero que te detengas un momento y pienses qué es lo que significa. ¿Bien? Es decir, los iraníes se permiten el lujo de redactar el menú. 10 puntos. ¿Qué es lo que significa? Irán, un país con el PIB menor que el estado de Texas, atentos, Irán con un PIB menor que el estado de Texas, redactó las condiciones. Y Estados Unidos, la mayor economía de la historia, respondió, sí, vamos a negociar sobre la base. Déjeme decirle que incluyen ese plan de 10 puntos porque aquí es donde todo se vuelve aún más sorprendente, ¿eh? Es muy importante el hacer un ejercicio de escrutinio, ¿no? de este menú, de estos 10 puntos que Irán sitúa sobre la mesa. El punto número 1. Irán exige el control de todo el tránsito a través del estrecho de Hormuz, coordinando con sus fuerzas armadas. Eso significaría que Irán conservaría la llave de la economía global. Punto número 2. La retirada total de todas las fuerzas de combate norteamericanos. De todas las bases de Medio Oriente. Cada soldado y cada base fuera. Es decir, el petrodólar salta por los aires. En el punto número 3, una compensación completa por todos los daños de la guerra. Irán está pidiendo que Estados Unidos pague por las bombas que lanzó. Y Norteamérica no puede pagar el menú. El punto número 4, el levantamiento de todas las sanciones. Importante, son más de 42 años. Cada resolución de la ONU, cada restricción de la OIA, libertad económica total. Es decir, Irán se abre al mundo. Punto número 5, el derecho de Irán a enriquecimiento de uranio. Atentos, el derecho de Irán a enriquecer uranio. Estas no son demandas de un país que ha sido bombardeado durante 40 días y borrado del mapa. Estas son las exigencias, y acabo de enumerar 5. Tenemos 10. De un total de 13. Estas son las exigencias de un país que percibe que está ganando la guerra. Son las demandas de un país que se comporta igual como si hubiera ganado. Y Estados Unidos las calificó como viables. Las calificó como viables. Es decir, J.D. Vance viaja a Pakistán porque tienen sobre la mesa estas condiciones y las interpretaron como viables. Bueno, he estado estudiando negociación durante años y no encuentro un solo precedente en la historia moderna en el que el país más poderoso del mundo haya aceptado el marco de negociación de un país al que acaba de atacar. Esto no sucede, excepto que acaba de suceder. Esa es la prueba número 1. La prueba número 2, la geografía. Señores, importante. Geopolítica debe pisar el suelo. La geografía te dice quién ganó. Quiero que pienses en algo muy simple, donde se celebran las negociaciones. Esto es importante, el enclave donde se celebran las negociaciones. A lo largo de la historia, la ubicación de una negociación revela la dinámica de poder con más precisión que cualquier palabra que se diga en la mesa. Por ejemplo,
el Tratado de Versalles. Fue en Francia, porque Francia ganó la guerra. La rendición japonesa ocurrió en el USS Missouri, porque Estados Unidos ganó una guerra. Los acuerdos de Camp Davis se realizaron en Estados Unidos, porque Estados Unidos era la potencia dominante. Pero estas conversaciones están teniendo lugar en Islamabad, no en Washington, no en Nueva York, no en Ginebra, ni en ningún lugar donde Estados Unidos tenga influencia directa. Islamabad, la capital de Pakistán, el aliado estratégico más cercano de China. Y pronto os vamos a lanzar una filtración en torno a la sombra, la presencia de Pakistán en estas negociaciones y en este conflicto. El país donde China ha invertido más de 60.000 millones en Pakistán de dólares a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? La construcción de su ruta de la seda, ¿no? El país cuyo ministro de Exteriores viajó a Pekín el 31 de marzo, como hace Pedro Sánchez Pérez Castejón, se reunió con el ministro chino, Wang Yi, y luego regresó para mediar este alto el fuego. Hoy sabemos que son los chinos quienes han intermediado. ¿Estás viendo lo que ocurrió? Pakistán acudió primero a China, obtuvo su aprobación y luego facilitó el acuerdo. Atentos, Pakistán viaja a China, consigue el visto bueno y luego sitúa la mesa de la negociación. Las conversaciones se estaban llevando a cabo en un terreno que China, pues le ayuda a prosperar. Y hay un detalle que me parece extraordinario. El último vicepresidente norteamericano que visitó Pakistán fue Joe Biden en más o menos enero del 2011. Han pasado 15 años. Y ahora Vance regresa no para una visita de Estado, no para firmar un acuerdo comercial, sino para negociar el final de una guerra que Estados Unidos no puede ganar. Y según Axios, este será el encuentro directo de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde la Revolución Islámica de 1979, 47 años, para hacernos una idea de la dimensión, del calado del encuentro de Islamabad. Durante todo ese tiempo, Estados Unidos evitó sentarse frente a Irán a ese nivel. Y ahora, que finalmente lo hace, ocurre no en Washington ni en Nueva York, sino en Islamabad, en un terreno preparado por Pakistán y China. Esa es la prueba número 2. Prueba número 3. Atentos. Irán está eligiendo el equipo de Estados Unidos. Irán elige el equipo que se va a sentar en la mesa de negociación de Estados Unidos. Este es un detalle que debería estar en todas las portadas. Y sin embargo, silencio. Durante las conversaciones preliminares en febrero, antes de la guerra, el lado norteamericano estaba presente, por ejemplo, Steve Witkoff y Jared Kushner. Estamos acostumbrados. Eran los hombres de Trump, sus elegidos, sus negociadores de confianza. Luego comenzó la guerra. Mientras esas conversaciones aún seguían en curso, Estados Unidos bombardeaba a Irán, mientras Witkoff y Kushner seguían técnicamente la mesa de la negociación. Para Irán, eso fue una transición absoluta. Así que cuando llegó el momento de negociar el alto el fuego, Irán dijo claramente: nos negamos a hablar con ellos, retírenlos. Es decir, Irán redacta el menú. Irán decide en qué restaurante vamos a comer. E Irán invita a los comensales, de los norteamericanos, este y este. Es decir, Irán está ganando una guerra. Estados Unidos eliminó a su propio equipo, atentos, los norteamericanos eliminan a su propio equipo negociador porque Irán lo exigió. Permitió que Irán vetara a sus representantes. Y solo después de retirarlos, además, con un vínculo muy íntimo con el señor Donald Trump, es decir, su propio yerno Jared Kushner. Irán aceptó el alto el fuego, ¿correcto? Aceptó el alto el fuego. Ahora esos mismos hombres regresan a Islamabad, pero la dinámica de poder ya ha quedado establecida. Irán ha demostrado que puede decidir quién es aceptable y quién no. Irán exigió específicamente a J.D. Vance porque lo percibe más dispuesto a poner fin al conflicto. Esto se conoce como poder de selección, importante en toda negociación. Irán es quien elige a los jugadores, controla el juego. Irán está eligiendo a los jugadores de Estados Unidos, prácticamente la Liga Negreira.
Cuando en la historia de Estados Unidos un adversario ha tenido la capacidad de seleccionar su equipo negociador, vence. Cuando un país que acaba de ser bombardeado ha tenido poder de veto sobre quién representa al presidente, no hay un precedente. Esa es la prueba número 3. Prueba número 4. El poder de presión de Estados Unidos se ha evaporado. El poder de presión lo es todo en una negociación. Sin él no negociamos, suplicas. Y los norteamericanos han suplicado. Así que veamos las tres cartas de Estados Unidos. Primero, la fuerza militar. Después de 40 días de bombardeos, más de 3.000 muertos y el despliegue del poder militar más grande del mundo, todo excepto las armas nucleares, Irán no se rindió. Cerró el estrecho de Hormuz y dijo: basta, vengan a hablar cuando estén listos. Trump amenazó con destruir una civilización entera y luego retrocedió 2 horas después. Esto se llama, digamos, la trampa de la credibilidad. Cuando haces amenazas máximas y no las cumples. Al final, nadie te cree. Que viene el lobo y al final el pastor se quedó solo. Todas las amenazas futuras pierden valor. La segunda carta son las sanciones. Casi 50 años de sanciones. 50 años de sanciones. E Irán sigue en pie. China está comprando pues un total de un 90% del petróleo iraní. Es decir, que Irán es provincia de China prácticamente. Cuando la segunda economía más grande del mundo ignora tus sanciones se convierten en papel mojado. La tercera carta son los aliados. Trump criticó a la OTAN por no ayudar. Los países del Golfo estaban muy molestos. La Unión Europea se estaba distanciando. Estados Unidos entró en esta guerra con aliados y está sentándose en la mesa de la negociación solo. Las 3 cartas han desaparecido. Y hay un momento que resume todo esto. Hoy mismo, ¿no? Hoy mismo. Recordad que este artículo lo escribimos en la jornada de ayer. Hoy mismo, es decir, ayer. Horas antes de subir al avión hacia Pakistán, Trump dijo a la NBC News, y cito textualmente, que Irán han sido conquistados, que no tienen ejército. Bueno, déjenme repetirlo. El presidente de Estados Unidos dijo que Irán ha sido conquistado y no tiene ejército. Y luego envió a su vicepresidente a negociar con ellos. Si Irán ha sido conquistado, ¿por qué negociar? Si no tienen ejército, ¿por qué aceptar un alto el fuego? Si han sido derrotados, ¿por qué tu vicepresidente está volando ahora mismo hacia Islamabad? Punto. Mientras Trump afirmaba que Irán ha sido conquistado, la posverdad socialista, los medios estatales iraníes dicen exactamente lo contrario, que han logrado una victoria contundente al resistir el ataque de Estados Unidos e Israel y obligar a Washington a sentarse a negociar. Entonces, ¿quién dice la verdad? La respuesta es simple. No escuches lo que dicen, observa lo que hacen. Y lo que Estados Unidos está haciendo ahora mismo es enviar a su vicepresidente a Pakistán para negociar. Es decir, están perdiendo. Eso es lo que hace un ganador. Eso es lo que hace un país cuando se queda sin opciones. Y Norteamérica se ha quedado sin opciones. Ahora, mira la ventaja de Irán. Pues una sola carta. Irán han jugado a una sola carta, el estrecho de Hormuz. En este momento, mientras os hablo, pues al menos menos de 10 barcos atraviesan el estrecho al día. Este es el flujo de tránsito. El primer día de alto el fuego, solo 5 lograron pasar. Antes de la guerra eran 110 diarios. 600 barcos están atrapados en el Golfo. Irán ha publicado mapas de navegación mostrando ubicaciones de minas y rutas alternativas coordinadas con su Guardia Revolucionaria. Esto significa que Irán decide quién pasa y quién no pasa. Ha convertido la ruta marítima más importante del mundo en una autopista de peaje, y ellos cobran el peaje. Estados Unidos tiene amenazas vacías. Irán es el propietario del estrecho de Hormuz. Eso no es una negociación, es una presión directa. ¿Correcto? Los iraníes redactan el menú, los iraníes deciden los comensales, los iraníes deciden dónde vamos a convocar la cena de empresa, en qué restaurante, y además los iraníes tienen el argumento de presión, el estrecho de Hormuz. Estados Unidos no puede controlar a su propio aliado.
Israel, que además ha intentado por activa o por pasiva boicotear estos encuentros con sus ataques a Líbano o Rusia en el Mar Caspio. Y esta puede ser la más devastadora de todas, porque revela una debilidad estructural, ¿correcto? La que no se percibe, por ejemplo, entre Irán y Pakistán. Irán, Pakistán o China. Entre Estados Unidos e Israel, una cierta fragilidad estructural, por no hablar de la balcanización de la OTAN. Bueno, esto puede ser lo más devastador de todo, ¿no? Porque revela una debilidad estructural que ninguna habilidad negociadora puede corregir. Horas después de anunciarse el alto el fuego, Israel lanzó unos bombardeos muy intensos sobre el Líbano, con más de 303 personas murieron en un solo día, incluidos niños, médicos, familias enteras, muy en la línea, ¿no? Criminales de guerra, exterminio. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lo calificó como nada menos que horroroso. De hecho, creo que un ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica estuvo a punto de perder la vida. Atentos. Bueno, la Cruz Roja Internacional expresó indignación. El Papa lo llamó totalmente inaceptable. Irán respondió de inmediato. Esto es una violación de alto el fuego. Tener en cuenta que dentro de la hoja de ruta, los 13 puntos presentados por Irán que hacen que Norteamérica acepte sentarse en la negociación, uno de los puntos hace referencia al Líbano. Pero aquí es donde todo se vuelve absurdo. Estados Unidos dice que el Líbano no forma parte del acuerdo. Israel dice que el Líbano no forma parte del acuerdo. Pero Pakistán, el mediador que ayudó a redactarlo, dice que sí forma parte del acuerdo. Efectivamente. E Irán también afirma que forma parte. El acuerdo ya está roto. El acuerdo está roto antes de que comiencen las conversaciones. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es de conseguir oxígeno. Unos desplazan soldados, los otros reciben logística de China y de la Federación Rusa. Es decir, que estamos ante un conflicto que va para largo. Importante. El acuerdo ya está roto antes de que comiencen las conversaciones, como digo. Y no fue Irán quien lo rompió, ni Pakistán, sino el propio aliado de Estados Unidos, Israel. Trump pidió a Netanyahu que fuera un poco más discreto en el Líbano. Al día siguiente Israel bombardeó un puente, viviendas, en fin, un espectáculo. Y cuando le preguntaron a Vance, calificó toda la situación como un malentendido legítimo. Un malentendido legítimo con 303 muertos sobre la mesa. Eso no es diplomacia, es una admisión de que Estados Unidos no controla lo que ocurre dentro de su propio alto el fuego. Importante. Signos y señales, es decir, están perdiendo. No controlan la narrativa. La guerra asimétrica los desequilibra y el prolongar en el tiempo, por no hablar de contagiar a toda la región el conflicto, supone el principio del fin de la gran Norteamérica, es decir, de Israel. Piensa en lo que Irán ve al observar el otro, ¿no? Un país que no puede cumplir sus propios acuerdos, que promete una tregua y el día siguiente observa cómo su aliado mata a cientos de personas que piden moderación y es ignorado, cuyo vicepresidente llama malentendido a las muertes civiles. En teoría, esta negociación existe. En teoría de negociación existe el concepto del problema principal agente, que en inglés se dice what you call hunting currency. Significa que quien está en la mesa no puede garantizar lo que su propio lado hará después. Por lo tanto, papel mojado. En este momento Estados Unidos se enfrenta al peor problema de este tipo de la historia diplomática, es decir, no tiene credibilidad. Cualquier cosa que Vance acuerde en Islamabad, Netanyahu puede destruirla en Beirut al día siguiente. Irán lo sabe y lo utiliza en cualquier momento. Puede señalar los ataques israelíes y decir: usted no quiere negociar de buena fe. Su lado sigue matando gente. Es decir, sus aliados siguen matando gente. Israel. Bueno, pues tienen un argumento para retirarse. Y Estados Unidos no podrá hacer nada. Nada. Esa es la prueba número 5. Ahora quiero mostrarte que esto no es algo nuevo. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia y cada vez termina de la misma manera. Atentos, prestad atención. Por ejemplo, París en enero del 73. En Vietnam, Estados Unidos llevaba 8 años bombardeando el país, lanzando más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial combinadas. Y después de esa destrucción masiva, Henry Kissinger se sentó en París y negoció un acuerdo de paz. Washington lo llamó paz con honor.
2 años después, Saigón cayó y los últimos norteamericanos fueron evacuados en helicóptero desde el techo de la embajada. Eso no es honor. Eso no es honor. Eso es una derrota vestida de traje, pero una derrota. En Ginebra, en abril de 1988, la Unión Soviética había estado luchando en Afganistán durante 9 años con 15.000 soldados muertos y miles de millones gastados. Y aún así, terminó sentándose a negociar los acuerdos de Ginebra, aceptando la retirada. 3 años después, la Unión Soviética dejó de existir. Atentos, 3 años después, balcanización de la Unión Soviética. Y ahora, en Islamabad, abril del 2026, Estados Unidos ha estado bombardeando durante 40 días con miles de muertos y miles de millones gastados. Y ahora se sienta a negociar. ¿Qué sentido tiene? Es decir, que si vas, tienes que ir con todo. No estoy diciendo que toda negociación termine en colapso, estoy diciendo algo más específico. Cuando una superpotencia usa la máxima fuerza militar contra un país más pequeño y fracasa en lograr sus objetivos y luego se ve obligada a negociar, la historia ya nos dice lo que viene después. La superpotencia termina haciendo concesiones que juró que nunca haría. Se retira de posiciones que prometió mantener y su influencia global nunca se recuperaría del todo. Es decir, que Irán se apropiaría de la llave de prácticamente el 50% de los recursos del mundo. París, Ginebra, Islamabad, el mismo patrón. El patrón no cambia porque los imperios no aprenden. Y ahora, independientemente de lo que ocurra en Islamabad, hay 3 escenarios posibles. Y en los 3, Estados Unidos pierde. El escenario número 1. Las conversaciones tienen un éxito. Bueno, cualquier acuerdo incluiría alivio de sanciones, reconocimiento del control iraní sobre Hormuz y reducción de la presencia militar estadounidense. Es decir, adiós petrodólar. Estados Unidos entró exigiendo rendición incondicional y saldrá, firmando un compromiso. Nos dicen. Hoy sabemos que ha saltado por los aires. Por tanto, tenemos guerra y una guerra de larga distancia. Cuando comienzan exigiendo todo y terminamos aceptando un punto medio, eso no es un acuerdo, es una retirada disfrazada. El escenario número 2, las conversaciones fracasan. Los bombardeos se reanudan y Hormuz se cierra. Es el caso. Pues el petróleo superaría los $100 y Estados Unidos vuelve al punto de partida. Bien, hace 4 jornadas Goldman Sachs nos dice que a mediados de abril el mundo se queda sin crudo. Estamos a 14 de abril. Pero ahora, bueno, con algo peor, la prueba de que el poder militar no pudo imponer una decisión y su diplomacia no pudo cerrar el conflicto. Un doble fracaso. Es un escenario de 3 o a 3. Las conversaciones se alargan. Este es el más probable. Es decir, vamos a devenir en un escenario no muy distinto a la batalla por Ucrania. Es decir, que de entrada los rusos entran por una operación puntual, residual, resiliente, como queramos, y al final han acabado todos embarrados en la trinchera. Las negociaciones se estancan y aquí nos podemos pasar, En el escenario ucraniano, desde mi punto de vista, no podemos interpretar lo sucedido en Ucrania como una guerra, estaríamos ante una batalla. Pues ya son casi 4 años, ¿no? O hemos cruzado los 4 años. Bueno, aquí hemos empezado, son 40 días, poco más, de Irán, primer intento de negociación, y esto promete. Esto promete larga distancia. ¿Larga distancia qué significa? Larga distancia significa, pues que la Liga Árabe va a perder su paraguas protector, por lo tanto, están abocados a ser defendidos por el eje Irán-Pakistán-China, lo que significa que el petrodólar salta por los aires y la hegemonía económica, la moneda estándar del mundo, también. Los norteamericanos ya no pueden pagar su deuda pública y el principio del fin de Roma. Que de eso se trata. No olvidemos que ambos son semitas, el Islam y el judaísmo. Pero ahora, algo peor, ¿no? La prueba de que su poder militar no pudo imponer una decisión y su diplomacia no pudo cerrar el conflicto, como decía, ¿no? Pues un doble rasero, ¿no?
estamos ante un escenario a 3, ¿no? Las conversaciones se alargan. Esto es lo más probable. Sin acuerdo y sin colapso, solo un alto el fuego prolongado y negociaciones interminables. La cuestión es que el estrecho de Hormuz no se abre, que cruzamos la frontera de los $100 por barril y que arde Roma. 2 países en guerra y un tercero ganando. Atentos, porque esta es una tesis que os voy a desarrollar más adelante. Esto es lo que expliqué antes, ¿no? Cuando 2 potencias se desgastan, hay una tercera que avanza. 3 escenarios de pérdidas, ¿no? Y ahora la negociación misma se convierte en una trampa. Déjeme darle 3 predicciones. Atentos, 3 predicciones y no las olvidéis. La predicción número 1. Habrá un acuerdo de paz completo en el plazo del alto el fuego. Bueno, veremos. Las posiciones son incompatibles. Irán exige derechos de enriquecimiento y control de Hormuz. Es decir, estamos condenados a fracasar en la mesa de negociación. Estados Unidos exige enriquecimiento cero y libre paso marítimo. No hay forma de cerrar esa brecha en pocos días. De hecho, se acaba de romper la negociación. El alto el fuego se extenderá unos días, pero no habrá acuerdo real. En un plazo de 60 días, Estados Unidos abandonará silenciosamente al menos uno de sus líneas rojas. Puede ser el enriquecimiento de uranio. Esto pasará en 60 días. Los norteamericanos, a medida que Irán tenga el grifo cerrado de Hormuz, los norteamericanos en 60 días van a empezar a necesitar ceder concesiones. La primera puede ser el enriquecimiento nuclear o las sanciones o la presencia militar en la zona, que de facto han sido borrados del mapa. Son más de 15 bases norteamericanas, radares, etc. En fin, estamos asistiendo, por lo tanto, a una retirada civilizatoria de Occidente en Medio Oriente. Bueno, en 90 días, China tendrá un asiento formal en la próxima ronda de negociaciones. Atentos. Aquí ha aparecido un actor, China. No como observador intermediario oculto, sino como participante directo. Irán lo exigirá en 60 días. Pakistán lo apoyará y Rusia lo respaldará. Y Estados Unidos no tendrá suficiente poder para decir que no. Cuando eso ocurra, el cambio del orden global será visible para todos. Repito, cuando eso ocurra, el cambio del orden global será visible para todos. Porque ante el vacío dejado por Estados Unidos, aquí llega China. ¿Correcto? Y aquí está la idea final, en esta historia de los imperios. Siempre hay un momento en que la distancia entre lo que se dice y lo que realmente se puede hacer se vuelve evidentemente, bueno, en fin, se nos muestran las costuras, ¿no? Para la Unión Soviética fue Ginebra en 1988. Para el Imperio Británico fue Suez en 1956. Para Atenas fue la paz de Niceas en el 121 a.C. Y para Estados Unidos creo que ese momento es Islamabad 2026. Hace 40 días el presidente habló de rendición incondicional. Y hoy huyen con el rabo entre las piernas. Ayer su vicepresidente vuela hacia Pakistán con una maleta llena de concesiones para ofrecer a un país que intentaron destruir durante semanas. La distancia entre esos dos momentos no se mide en kilómetros, se mide en el declive de un imperio. Estados Unidos no perdió en la mesa de negociación, perdió en el instante en que necesitó sentarse en ella. Esto no es una profecía, es un análisis de historia estructural. Es decir, que ahora mismo el tándem anglo-sionista está ante el debate de ser o no ser. Un debate existencial. ¿Vamos a desaparecer o queremos continuar hacia adelante? Para poder continuar hacia adelante, desde mi punto de vista, van a necesitar contagiar el conflicto, ampliar el conflicto de una cuestión, intercambio de golpes entre Irán e Israel, a una cuestión continental, a Europa. Y es por este motivo que los israelitas por primera vez repercuten en un objetivo focalizado en el mar Caspio, atacando de forma directa intereses rusos. En esta mesa os informé, si se ataca a Irán de forma unilateral, bueno, asistiríamos a un intercambio de golpes. Si se ataca a Irán de una forma bilateral, a lo que asistiríamos es a un conflicto regional.
Si devenimos en un conflicto regional, y este conflicto regional, que supone, digamos, un agravio a los recursos requeridos por Occidente para funcionar, converge con la caída económica de Rusia, nos vamos a una guerra mundial. Y efectivamente, se ataca a Teherán, se ataca a Irán, nos cierran el grifo del crudo, asistimos al cerco a Numancia, Europa, los norteamericanos nos han cerrado Nord Stream, la vía norte, el gasoducto central, el gasoducto del Mar Negro, ahora se ataca al Mar Caspio, y desde mi punto de vista, lo sucedido en Irán no puede ser interpretado como una guerra, efectivamente, es un país de 90 millones de personas con su propio ejército, es una guerra, pero estamos asistiendo al segundo escenario de una gran guerra. Estaríamos ante una batalla más. Desde mi punto de vista, ahora mismo, Israel, en una situación bastante agónica, su escenario es bíblico. Creo que van a necesitar de forma urgente pues propiciar pues un hundimiento del Lusitania para contagiar Europa en este conflicto. Porque además los rusos necesitan dos componentes para dar el paso. Por un lado, una crisis energética, ya la tenemos. Y por otro lado, que Europa sea víctima de un ciberataque. Y ya lo han ensayado. Ya nos están avisando. Si Europa se quedara sin conexión a Internet y ahora nos estamos quedando sin crudo, los rusos tienen argumentos sólidos para poner una bota en Alemania. Y aquí de lo que se trata es de cumplir las Sagradas Escrituras. Estamos ante un delirio mesiánico, la cuestión judía, el asesinato a Amalek, de los persas a los arios. Desde la sede del Movimiento Victoria, bueno, pues daros los buenos días, que no he tenido ni tiempo, ¿no? La situación es laberíntica para los intereses occidentales. La situación es laberíntica. Yo tengo la sensación de que se está jugando a farol con esta especie de balcanización de la OTAN. Yo creo que en todo momento lo que se ha percibido es, sobre todo el eje occidental, y lo hemos podido apreciar en el conflicto de Ucrania, es el poner el cebo. Y Putin lo sabe. En el momento en que Putin retira las tropas de Siria, está poniendo el cebo a los norteamericanos. Se está jugando desde hace bastante tiempo a un conflicto que va más allá de la cuestión regional. Esta escenificación, ¿no?, del desencuentro entre países europeos, Dinamarca en particular, Estados Unidos, bueno, ante esta reivindicación un tanto exótica, ¿no?, a colofón del islote de Groenlandia, ¿no? Bueno, es un farol de manual, ¿no? Es decir, ha justificado la militarización del Mar del Norte. Esto sucede no por el conflicto de Ucrania. Sucede porque nos estamos preparando. Este fin de semana, para hacernos una idea, claro, porque nosotros estamos en España, la España vacía, bueno, de la España de la Milana bonita, de pandereta, y bueno, no nos enteramos de nada, ¿no? No nos enteramos de nada, ¿no? Pero para hacernos una idea, este fin de semana, por las calles de Berlín, hablamos de una capital europea, nada más y nada menos de la locomotora de Europa, Alemania. Por las calles de Berlín circulaban vehículos con dispositivos sonoros que proyectaban un mensaje, con altavoces, y les decían, por favor, utilizar lo mínimo posible el automóvil. Es decir, que están en un estado de psicosis, porque ellos saben perfectamente que el elemento internacionalista, bueno, pues está consumando su venganza. ¿Correcto? Que la quiebra económica de Rusia, bueno, es admitida por el propio Vladimir Putin y se admite 24 horas después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán. Se ha buscado, ¿no? Por lo tanto, Irán, si me lo permiten, lo que hacen los norteamericanos es una jugada de carambola, ¿no? Es decir, porque además el retirarse de Medio Oriente les va a interesar, y mucho, a corto plazo si devenimos en una guerra mundial. Y es por este motivo que hoy Sánchez Castejón, al servicio de este imperio, elegido por el elemento internacionalista Jeffrey Epstein, Madeleine Albright y George Soros, 3 judíos, ¿no?
Nos sientan a Pedro Sánchez en la Moncloa. Nos proclama el Estado de Palestina para sorpresa de todos y confronta con Israel. ¿Por qué? Porque los norteamericanos van a necesitar controlar la puerta del Mediterráneo, Gibraltar, con una base en Canarias. Vais a entender por qué Josep Borrell, Pedro Sánchez, han rearmado a Marruecos. Y Marruecos forma parte de los pactos de Abraham. A medida que hormonamos el conflicto y devenimos en un conflicto continental, y no podemos olvidar que todos, la clase política del mundo, bueno, ya no estamos ante interlocutores políticos, son criminales de guerra, bioterrorismo y experimentación genética. Además, los artífices, la quiebra técnica de este mundo, ¿no? Ellos están perseguidos por los fantasmas de Wuhan, los cadáveres de las residencias. ¿Qué podemos esperar? Nosotros cometemos el pecado de, bueno, pues mantener al enemigo al fondo de la ciudadela y de interpretar a nuestros aliados lo que deberían ser interpretados como enemigos. Es decir, la gran Israel que nos acaba de amenazar seriamente. Pedro Sánchez les está ofreciendo carnaza para justificar una toma de posesión de lo que es terreno legítimo y soberano español. Esto es lo que está haciendo Sánchez Castejón. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque, punto número uno, las cuentas norteamericanas, que hoy envían digamos, mensajes a sus soldados para decirles que quizá no cobráis y podéis visitar los comedores sociales alemanes, eso está pasando hoy, mientras lanzan cohetes a la luna. Es decir, los norteamericanos venimos de bajadas de persianas, los norteamericanos están mal, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Ahora estamos mal todos. Dentro de los norteamericanos, ¿a qué juegan? Muy bien. Por un lado, damos la espalda a las provincias, cuando se da la circunstancia que el estatus norteamericano es gracias a estas provincias, Europa. Se juega de farol. Se busca que la Federación Rusa ataque a Europa. ¿Por qué? Porque una vez Europa ha quedado como un solar, vienen los norteamericanos, entran tarde y mal, se apuntan la medalla, ya tienen películas de Hollywood por un tubo y para colmo, bueno, pues se hacen con la recalificación de los terrenos. Esto es el plan Marshall. ¿Correcto? Tanto para estas dos grandes quimeras francmasónicas, la vieja Unión Soviética como Estados Unidos, ambos son objetos de dimensiones faraónicas, son dinosaurios condenados a la extinción. ¿Por qué? Porque la factura es superior al beneficio. Ambos necesitan la guerra. Pero esta guerra debe suceder fuera de la frontera. Es decir, que lo más inteligente que podemos hacer los europeos es, ahora mismo, sentarnos a negociar la paz con Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque propinamos una puntilla a este imperio. Pero esto no va a pasar. Tenemos el enemigo hasta el fondo de la ciudadela, la francmasonería. Macron, todos. Nos van a conducir a un conflicto continental. ¿Bien? ¿Que Vladimir Putin va a cumplir la orden? Bueno, de momento las ha cumplido todas. Se ha presentado en el foro Davos, le ha dado la mano a Klaus Schwab, ha confinado como confina Trump, ha vacunado como vacuna Bill Gates, es decir, forma parte de la orquesta. Estamos ante un vampiro más. Claro, lo interesante es que digamos, orden global, unilateral, omnisciente, que ha tenido el poder de confinarnos a todos y de experimentar genéticamente con la población mundial, es que ahora nos plantea un mundo multipolar basado en reglas. Yo creo que esto lo tenemos que aprovechar nosotros. ¿Qué quiero decir? Que a lo que asistimos es al renacer de una serie de cadáveres que ha ido dejando Estados Unidos por el camino. Del Islam, la Unión Soviética, la República Popular de China, todos se crecen. Se crecen tras el mantra de American Great Again. Entonces nosotros somos la hispanidad cristiana. Y quizá somos la ecuación que ellos, somos ese número que ellos no han incorporado en la ecuación. ¿Qué quiero decir? Tras un liderazgo solar en la hispanidad cristiana, nosotros somos las invasiones bárbaras. Para haceros una idea, si vuestros amos, vosotros que tenéis amos, se tiran al monte de este modo, imaginad lo que vais a tener que hacer vosotros. Lo digo porque hasta la fecha no hemos mostrado materiales. No hemos respondido.
Ni nos hemos comunicado, ni nos hemos entendido, ni hemos reaccionado. Pero ni lo dudéis. Es decir, Tel Aviv ha sido reducida a escombros. Es decir, que esto le puede pasar a Barcelona, esto le puede pasar a Roma, le puede pasar a Berlín y a cualquiera. O sea, estamos hablando de la joya, de la corona de la globalización. Es decir, el gueto Rothschild. Y Rothschild ahora mismo está pues cercado en un islote en el castillo de Windsor. Entonces, si los amos del mundo han sufrido y han pagado lo que están pagando y han sufrido, y todo para blanquear lo sucedido con el proceso de vacunación, bueno, que tenemos sobre la mesa 400 millones de seres humanos diagnosticados de COVID permanente, veremos cómo acabará esta historia. Si los israelitas, los judíos, están sufriendo lo que están sufriendo, si ellos ahora han iniciado el mantra de vamos a ocultarnos, es porque admiten la culpa y además tácitamente la derrota. Yo creo que lo más inteligente que podéis hacer vosotros los españoles es recuperar vuestra soberanía y empezar a hormonar este concepto. Hispanidad cristiana. Esto es fundamental. Por lo tanto, el proyecto que nosotros presentamos hace 11 años, que nos anticipamos a este escenario, el del desarrollar una moneda propia, libre, independiente, soberana, amparada por el valor energía y compartirla con los distintos... Es decir, construir unos BRICS, pero a la hispana. Esta, digamos, es la única vía que tenemos para poder sobrevivir. Porque ahora estamos en tierra de nadie. Somos provincia y además somos enemigo. Los norteamericanos van a necesitar ocupar las Canarias y los israelitas se apropian de los recursos naturales que son abundantes. ¿Correcto? Bueno, tenemos que tener capacidad de previsión y esta capacidad de previsión surge de la observancia de los acontecimientos por sus gestos y sin prejuicios. Lo digo porque las dos Españas ya no encajáis. No os habéis mostrado como útiles. Digo porque llevamos toda la vida manteniendo estas dos Españas, que pugnan por el control del Estado. Y al final resulta que ni unos ni los otros, ni comunistas ni fachas. Los mismos perros con distinto collar. Que sí, que se nos llena la boca con Viva España. Pero aquí el único que ha cumplido funciones durante los últimos 11 años es Cristiano. El único. Y por ejemplo esta intervención. Sánchez Castejón acaba de aparecer, bueno, en un estadio prácticamente delirante. Yo creo que los líderes del mundo ya han cruzado esa frontera. Ahora mismo son Adolf Hitler en el búnker. Y no sé si nos vamos a una tercera guerra mundial, lo que sí sé que ya estamos. Y desde hace tiempo. Desde Wuhan en adelante. Es decir, que quizá asistimos al final de esta guerra mundial. Nuestras cartas y nuestras bazas son estas. La hispanidad cristiana. Punto. Este es nuestro diagnóstico y esta es nuestra solución. Desde la sede del Movimiento Victoria, bueno, pues el tiempo nos otorga la razón. Cuando hace 11 años afirmé, el imperio se desmorona y tenemos que evitar que esas piedras nos aplasten. Nosotros somos la hispanidad cristiana. Estamos ante una de las áreas económicas más importantes del mundo. Esto es lo que debemos regar, drenar, cultivar. Punto. Si ustedes esperan el diezmo de Europa, la Europa judializada, o de la Norteamérica luciferina, pues se pueden sentar porque vais a pasar más hambre que el perro de un ciego. Y de hecho esto ya me consta. Esto ya me consta. En las próximas intervenciones os voy a hacer un análisis sobre de cómo ante el colapso de estos dos grandes colosos, bueno, tenemos un tercer actor. Yo creo que están venciendo la guerra. Los chinos. Y tenéis que recordar que son los chinos los que os han robado los bares aquí en España. No los norteamericanos. Aquí no ha venido ningún norteamericano a robaros los bares. Los norteamericanos han presentado un proyecto luminoso que ha atrapado todo vuestro talento. Y estáis todos, que no sabéis dónde está Toledo, pero todos queréis ir a Nueva York, ¿verdad? Pero esto lo han hecho de una forma empática, simpática. Se han ganado. Y todo el mundo quiere ir a Miami. Y todo el mundo quiere ir a Los Ángeles. Pero los chinos la vocación es imperialista y destructora. Y os voy a describir a la próxima intervención. Estoy acabando de redactar un artículo que publicaremos en nuestro perfil en Patreon. Por cierto, muchísimas gracias por la ayuda y la colaboración. De momento, todas las personas que se inscriben son del Reino Unido.
Muchísimas gracias a los británicos. Thank you. People from UK, thank you. Gracias por ayudarme a comer. Y mientras tanto, pues recordaros que tenemos pues un canal abierto en PayPal por si me queréis ayudar a sobrevivir, mvmetaverso@gmail.com. Bueno, por mi parte, pues este es el diagnóstico, la valoración que me estoy convirtiendo en luz, observar. Dios de mi lado. Observar. Me estoy desmaterializando. Desde la sede del Movimiento Victoria. ¿A qué cojones incluye la religión, que es el cáncer del mundo? Las religiones todas sin una puta mierda. Es por eso mismo que tú tienes la oportunidad. De no ser por las religiones, José Lorenzo Pardo. De no ser por las religiones, tú no tendrías la oportunidad de poder expresar ese resentimiento, ese odio, esa adicción que te define. O sea, que dale las gracias a las religiones, porque tienes un argumento para poder insultar. ¿Qué más tenemos? Bien, sí. Os pongo el lazo. Veo que estáis todos tranquilos y muy atentos. Muchísimas gracias por la atención. Dice, España no tiene nada, amigo. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Pero es que justamente en la nada se vive tan cómodamente. Fíjate qué cara tengo de no vivir en la nada. Estoy encantado. España te quiere, sí, me quiere crucificar y sacarme del país. Estoy de acuerdo contigo. Vamos si me quiere. Ya está pasando. El nuevo orden mundial ya no es posible frenarlo. Bueno, este tipo de frases hechas, si me lo permites, bueno, te daré la razón. ¿Tiene usted toda la razón? Pues no, no la tengo, ¿eh? Jinete, no la tengo. España no tiene nada, amigo. Ya lo he leído. Afortunadamente no tenemos nada. Islas Canarias, Ceuta y Melilla, de tener algo nos estarían lloviendo los misiles. Nos estarían lloviendo misiles. Sé del Movimiento Victoria. Me apetece tomar. Voy a tomarme el sol. ¿A que me voy a la playa, caballeros? ¿Alguien me quiere acompañar? Sé del Movimiento Victoria. Recordar, copia de seguridad disponible en nuestro perfil en YouTube, TikTok, perfil en Patreon. Por si queréis colaborar, pues creo que es una tarifa de unos 3 y pico de euros y tenéis, bueno, pues las puertas abiertas. Y publicamos pues un total casi de más de 1 millón de artículos al año. ¿De acuerdo? Y cuenta en PayPal, mvmetaverso@gmail.com. Buenas tardes, señores. Es más triste pedir que de robar, como hacen los socialistas.